Les invito a que abran sus Biblias al Salmo 90. Salmo 90. Este salmo es una oración de Moisés y es un salmo excelente para meditar en el primer día de un nuevo año y para prepararnos para este año. Y es un salmo bien conocido, muchos conocen bien este salmo, pero es un salmo precioso y es la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Vamos a leer el salmo y luego tendremos dos puntos que están. Les he dado los puntos, pero ustedes pueden escribir sus propios apuntes bajo esos títulos. Salmo 90. Esto es la palabra de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Para estudiar el Salmo, vamos a contemplar en primer lugar la medida de la vida y santidad, y en segundo lugar, la medida de la misericordia y esperanza. Salmo 90 inicia, o la primera parte del Salmo es un contraste, es una comparación, y mejor un contraste entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. Moisés está contemplando la vida de Dios y la vida del hombre. También está contemplando la santidad de Dios y la santidad o falta de santidad del hombre. Moisés está midiendo cada uno, la medida de la vida de Dios y la medida de la vida del hombre, y la medida de la santidad de Dios y la medida de la santidad del hombre. Y Moisés, después de medir cada uno, nos da los resultados de su investigación. ¿Qué es que Moisés nos cuenta acerca de la vida de Dios? La medida de la vida de Dios. Moisés nos dice que la vida de Dios no tiene medida.
que es inmensurable o inmensa la vida de Dios. En versículo 2 dice que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Es decir, que Dios es eterno. Es eterno. La medida de la vida de Dios pues no tiene medida. No es posible medir la vida de Dios. Y quizás piensas de la eternidad de Dios así, como una línea infinita que se extiende en esta dirección y en la otra dirección. Pero la vida de Dios no es así. La eternidad de Dios no es una línea infinita, porque la eternidad de Dios significa que Dios existe, por así decirlo, sin sucesión. La eternidad de Dios es Dios sin sucesión. Es decir, que la vida de Dios no pasa por momentos sucesivos en una línea. Entonces Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro, Dios existe de sí mismo afuera del tiempo que nosotros conocemos como criaturas. La eternidad de Dios es Dios sin sucesión. Y si en Dios, la vida de Dios no tiene puntos sucesivos, es imposible medirlo. No es posible medir la vida de Dios porque no tiene una línea. No se extiende. No pasa por un momento a otro momento a otro momento. Dios no está viviendo la vida como nosotros. Moisés quiere medir la vida de Dios y no puede. Su vida es eterna. Dios en sí mismo es eterno. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Tú eras Dios en nuestro pasado. Tú eres Dios ahora, el mismo Dios, sin cambiar. El Dios eterno, el Dios inmutable. La medida de la vida de Dios es pues infinita, que significa que no hay medida en la vida de Dios. No hay sucesión en la vida de Dios. Y Moisés nos enseña que Dios percibe el tiempo en una manera diferente de nosotros. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Lo que para nosotros parece como un tiempo largo y extendido, no es para Dios. Dios no es como nosotros, y la vida de Dios no es como la nuestra. Moisés compara la vida de Dios y nuestras vidas con diferentes comparaciones. Una vigilia de la noche, el ayer, también un torrente de aguas que entra y sale o termina. Un sueño que aparece y luego desaparece. La hierba que crece y luego se seca. Para nosotros así es la vida. Es un momento, es algo pequeño, algo breve. Pero para Dios su vida es infinita, es eterna. Dios permanece para siempre porque Dios no pasa por momentos sucesivos. Dios es eterno en sí mismo. Pero la medida de la vida del hombre, Moisés también estudia y mide la medida de la vida del hombre y que nos cuenta, que nos dice en versículo 9. Versículo 10. Nos dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Lo máximo para nosotros es quizás 100. Quizás un poquito más que 100. Pero en general 60, 70, 80, 90, en esas décadas de la vida, normalmente nuestros cuerpos, pues, decaen y caen. Así es la vida. Esta es la medida de los hombres, de la vida del hombre. Y no hay ni uno de nosotros que puede decir, pero yo voy a vivir hasta 150. Pero yo voy a vivir hasta 100 algo. No tenemos la fuerza. No tenemos la vida
para vivir, para permanecer vivos. ¿Y qué es un año? En este día hemos iniciado otro año. ¿Qué es un año? Un año es una medida de tiempo, pero ¿qué es? ¿Qué es un año? Un año es una órbita de la Tierra que gira alrededor del Sol, ¿no? Y cada vez que la Tierra cumple otra órbita del Sol, esto es un año. Nosotros medimos los tiempos por mociones consistentes. En Génesis 1 dice que Dios formó las estrellas y estas cosas para marcar estaciones y tiempos. Y la luna y el sol y otros planetas y estas cosas mueven con mociones consistentes que nos ayudan a marcar periodos de tiempo. Y un año es cada vez que la Tierra rodea el sol, cada vez que la Tierra rodea el sol. Entonces Moisés nos dice que cada ser humano en general, puede rodear el sol 70 o 80 veces y luego morirá. Entonces tenemos 70 órbitas u 80 órbitas del sol y eso es todo. Porque esto es un año. Esto es exactamente lo que es un año. Cada uno de nosotros podemos rodear el sol 80 veces quizás y eso es todo lo que podemos hacer o vivir. Y si uno dice, 80 órbitas del Sol, eso es lo que Dios nos ha dado en general, pero ¿cómo son estos 80 años? Pues Moisés nos dice que en versículo 10, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Esos 80 órbitas son 80 órbitas de molestia y trabajo. Entonces la medida de mi vida es 80 órbitas o otra medida de la misma vida sería 80 años de molestia y trabajo. Otra medida de mi vida sería de una vida de miedo. Porque en versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? El hombre teme. El hombre tiene miedo durante su vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es el fin de nuestros 80 años? En versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. ¿Qué significa? Vuélvete al polvo. Tú eres polvo y al polvo regresarás o volverás. En versículo 3, Dios, quien vive para siempre, Dios pone fin a la vida de los hombres. Y Dios dice, vuélvete al polvo. Hasta ser quebrantado significa pulverizado. Dios nos acaba. Sí. ¿O acaba con nosotros? Sí, bueno. Dios pone fin a nuestras vidas. Dios nos creó, también Dios determina nuestra muerte también. Entonces el hombre vive 80 años, 80 órbitas de molestia y trabajo en miedo, porque tiene miedo del fin de su vida. Tiene miedo de que yo también volveré al polvo. Pero ¿por qué teme el hombre al polvo o a su muerte? Pues Él nos dice que el hombre teme el día de su muerte, el fin de sus años, porque tiene miedo de la ira y la justicia de Dios contra sus pecados. Moisés no solamente compara la medida de la vida de Dios con la medida de la vida del hombre, sino también la medida de la santidad de Dios y la medida de la santidad o falta de santidad del hombre. Por ejemplo, versículo 7.
porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Y versículo 9, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y en versículo 11 otra vez, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y tenemos miedo por causa de versículo 8, la medida de nuestra santidad. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. U otra traducción sería nuestros pecados secretos. Nuestras maldades tú las pusiste delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Es decir que al acercarnos a Dios y su santidad brillante y perfecta y gloriosa, todo nuestro pecado se hace visible. Nuestros pecados están delante de Dios. Él conoce todos nuestros pecados. Entonces tenemos miedo de acercarnos a Dios, tenemos miedo de morir, porque tenemos miedo de la ira de Dios contra nuestro pecado. Dios conoce nuestra iniquidad. Dios sabe nuestros pecados secretos. Nuestros pecados y hierros, nuestras maldades están delante de Él, a la luz de su rostro, la luz de Dios. Y el hombre tiene miedo de esto. Y la ira y el furor de Dios significan su justicia perfecta contra los impíos. Dios no está airado o enojado como nosotros, así, apasionado, sino la ira y el furor de Dios es su justicia perfecta, su venganza contra los impíos. Y nosotros tenemos miedo no de un Dios airado, sino de un Dios perfecto y justo, quien condenará, castigará y condenará a los malhechores, los impíos. Y esta es su furor, esta es su ira, su justicia perfecta contra nosotros y contra nuestro pecado. Moisés entonces dice que Dios vive para siempre y Dios es perfecta y santa. Nosotros vivimos 70, 80 años de molestia y trabajo en miedo, porque nosotros sabemos que somos pecaminosos. Y al acercarnos a Dios, seremos consumidos por su justicia. Entonces, ¿es esto el fin del Salmo? Pues así es la vida. La vida es corta y luego mueres y eso es todo. Ok, feliz año nuevo. Eso no es el fin ni del Salmo, ni de la verdad de la palabra de Dios. Pero estas sí son realidades. Esto sí es la verdad, pero no es toda la verdad. Debemos acordarnos del contexto histórico del Salmo. Moisés y los israelitas, por el poder de Dios, salieron de Egipto. Ellos despojaron a los egipcios. Salieron de Egipto con riquezas, con todo lo que querían. Y el Señor los llevó a Sinaí, les dio los 10 mandamientos. Y el Señor les guió hasta el borde de la frontera de Canaán. Pero al llegar a la frontera de Canaán, los israelitas no creyeron que Dios lucharía por ellos. Y ellos tenían miedo de las naciones de los cananitas y rehusaron entrar en la tierra prometida porque no creyeron en las promesas de Dios. Menos a Josué y Caleb, que dijeron, no, sí, podemos y debemos porque Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios pronunció una maldición contra aquella generación incrédula. Y Dios los desheredó.
de la tierra prometida. Y esta generación tuvo que pasar 40 años en el desierto de Sinaí, en el desierto al sur de Canaán, vagando, sin tierra, sin hogar, vagando y ¿qué? Y muriendo. Todos ellos tenían que morir en el desierto antes de que la siguiente generación pudiera entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés, por 40 años, ¿qué es que está viendo? La muerte del hombre, la muerte del hombre, la muerte del hombre, la muerte del hombre. Hombres muertos, 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 bajo la ira y el furor de Dios contra aquella generación incrédula. Y Moisés quiere que la siguiente generación aprenda para que no sea así con ellos. Dice en versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Moisés dice, enséñanos, hay una lección que debemos aprender. Y necesitamos, oh Dios, que tú nos enseñes esta lección. Causa que nosotros veamos nuestra mortalidad. Causa que veamos nuestra pecaminosidad. Para que busquemos la paz y la encontremos contigo. Para que disfrutemos de tu favor. Para que pasemos nuestros días en servicio a ti, oh Dios. Para que te obedezcamos, oh Señor. Para que dediquemos nuestra fuerza al servicio de tu santo nombre y la gloria de tu nombre. Moisés dice, enséñanos para que no sea así en el futuro, para que sea diferente. Esta generación no creyó y no entraron en la tierra prometida, pero enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días. Enséñanos a reconocer nuestra mortalidad y pecaminosidad para que encontremos paz contigo y te sirvamos todos nuestros días. Y esto nos entonces dirige al segundo punto y la segunda parte del Salmo, la medida de la misericordia y esperanza. Quiero leer los versículos 13 al 17 una vez más. Dice Moisés, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés no termina el Salmo en desesperanza y miedo. La vida es corta y luego la muerte. No, Moisés clama a Dios y pide misericordia. Dice, vuélvete, oh Jehová, vuélvete a Jehová, ten misericordia de nosotros, o aplácate para con tus siervos. Y Moisés tiene esperanza para el futuro. Esperanza que habrá un tiempo, un periodo de felicidad. Que habrá un ocaso, una mañana, un nuevo día, cuando el amor y el gozo empiezan y permanecen para todos sus días. Y en versículo 15 vemos que habrá un tiempo, habrán días de alegría en proporción o con proporción a los días o los años del mal. En versículo 16, Moisés tiene esperanza que esta generación y la siguiente generación verán el poder de Dios, no un poder para castigar, sino un poder para bendecir. Los hijos verán la gloria de Dios. Y en versículo 17, Moisés tiene esperanza que el poder de Dios
dará poder a los hombres para poder obrar para Él y obedecer su voluntad. Dice, confirma la obra de nuestras manos. Nosotros vamos a trabajar, pero necesitamos que tú, oh Dios, confirmes nuestro trabajo. Entonces la reacción de Moisés no es que se siente y dice, ay de mí, ay de mí, ay de mí. No, él dice, vuélvete, oh Jehová, ten misericordia de nosotros te serviremos. Queremos ver tu gloria en las siguientes generaciones. Queremos ver nuestra obra confirmada para las siguientes generaciones. Pero ¿por qué tiene esperanza Moisés? ¿En qué está esperando? En versículo 14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia. Sácianos de tu misericordia. Y esta palabra misericordia es una palabra común, pero de significado muy profundo en el Antiguo Testamento, que es la fidelidad de Dios la bondad de Dios para con su pueblo. En otras traducciones sería como amor firme. En inglés decimos steadfast love. Alabad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Esta es la misma palabra. Alaban al Señor porque su misericordia es para siempre. Su amor firme para con su pueblo. Y Moisés dice de mañana, en versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia, tu amor firme. Estamos esperando, estamos confiando en tu amor firme. Y cuando el pueblo de Dios habla del amor firme a Dios, su amor fiel, esto comúnmente tiene referencia a las promesas de Dios en pacto con su pueblo. Y me refiero a que Moisés entiende que 40 años en el desierto no definen la relación entre Dios e Israel. La relación entre Dios e Israel no es, y ustedes pasarán 40 años en el desierto y nada más. No, Moisés sabe que hay otros compromisos de parte de Dios para con su pueblo que son más fundamentales, que son más básicos que sus 40 años en el desierto. Que hay más, cosas más grandes. Porque Dios le había prometido a Abraham, Dios había pactado con Abraham que tus descendientes heredarán la tierra de Canaán. Y Dios le había advertido a Abraham, le había dicho de antemano, pasarán unas generaciones en esclavitud, pero después de esas generaciones yo los levantaré y los traeré, los llevaré a la tierra de Canaán. Y tus descendientes, sí, seguramente, yo juro por mi propio nombre, ellos heredarán la tierra de Canaán. Entonces Moisés tiene esperanza para el futuro porque él entiende que 40 años en el desierto es como un paréntesis. Esto no define la relación entre Dios y su pueblo. Esto es una maldición contra una generación incrédula y no más. Entonces Moisés entiende que esto tiene fin. Estar en el desierto vagando, esto no es lo que Dios nos ha prometido. Esto no es el fin. Esto es algo que una generación tiene que sufrir por su propia incredulidad. Entonces Moisés está pidiendo, oh Dios, pon fin no a nuestras vidas, sino pon fin a la maldición contra esta generación y causa que la siguiente entre en la tierra prometida y que ellos gocen de todas tus bendiciones y todas tus promesas. Moisés entonces tiene esperanza porque Dios tiene promesas más grandes y más básicas que esos 40 años en el desierto. El desierto ni es el principio ni es el fin de la relación entre Dios y su pueblo. Ahora bien, ¿cómo aplica esto a nosotros en el año 2023? Pues hemos visto en la primera parte del Salmo que nosotros también vivimos
70, 80, quizás más años, hemos visto que en comparación con Dios no somos santos, que nuestro pecado provoca un miedo o debe provocar un miedo profundo en el corazón del hombre que tiene miedo de la eternidad, si es injusto e inmundo en sí mismo. Pero la segunda parte del Salmo, ¿cómo es que nos aplica a nosotros? Pues nos aplica a nosotros muy bien, porque nosotros, la iglesia, los creyentes, los que creen en el Señor Jesucristo, somos el pueblo de Dios. Y nosotros también estamos esperando nuestra entrada en la tierra prometida. Estamos esperando para nuestra entrada en la herencia prometida. Y nosotros también estamos pasando por el desierto hasta entonces. Nosotros también estamos viviendo en un periodo de aflicción y tribulación. Y nosotros también estamos esperando aquel tiempo cuando la tristeza se convierta en el gozo para siempre. Y cuando la aflicción se convierte en bendición para siempre. Cuando terminamos nuestro exilio y regresamos a nuestra tierra. Pero ¿por qué es que nosotros tenemos esperanza para tal herencia? ¿Por qué es que nosotros tenemos esperanza para gozo eterno y vida eterna? Porque como Moisés nosotros hemos clamado, vuélvete, vuélvete Jehová, y aplácate para con tus siervos. Pero hemos pedido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Vuélvete Jehová a nosotros por los méritos de Jesucristo y aplácate o ten misericordia de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor, pon fin no a mi vida, sino a mi maldición por el Señor Jesucristo. Nosotros también, como Moisés, confiamos en las promesas de Dios en pacto con nosotros. Y Dios nos ha pactado prometer nuestros pecados. Jeremías 31, que yo perdonaré sus pecados y no me acordaré más de sus iniquidades. Esto es la promesa en que estamos confiando y su amor firme, su amor fiel, su misericordia. Yo confío y espero en esto. Y hermanos, la medida de la misericordia de Dios, cuán larga, cuán grande es la medida de la misericordia de Dios. Pues la medida de nuestro pecado es muy largo, ¿no? O larga. La medida de mi pecado es más que yo entiendo. En comparación con la santidad de Dios, confesamos en versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. La medida de mi pecado es, no quiero hablar de esto, no quiero ver, no me digas, no quiero ver la medida de mi pecado. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio es que la medida de la misericordia de Dios es más grande que la medida de mis pecados. La medida de los méritos del Señor Jesucristo es más grande que la medida de mis pecados. La medida de la misericordia de Dios excede a mis pecados. Y puesto que la medida de la misericordia de Dios es también inmensa, sin medida, así también la medida de mi esperanza como consecuencia es inmensa. La misericordia de Dios permanece para siempre, entonces mi esperanza en la misericordia de Dios permanece para siempre. La medida de la misericordia de Dios entonces causa en mí una medida de esperanza que pues no tiene fin. Y por lo tanto, cuando Moisés dice en versículo 15,
Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Nosotros vemos que hay una desproporción. Nosotros pasamos 70 o 80 años en el desierto aquí, pero Dios no nos ha prometido 100 años más de gloria después, sino una vida eterna después. Para Moisés había también una desproporción. 40 años en el desierto y luego generaciones en Canaán después. El desierto fue un paréntesis, algo pequeño en comparación con las generaciones de israelitas que nacieron en la tierra y murieron en la tierra de Canaán. Y pasaron muchas generaciones. Así también, pero aún más, pasamos una vida, unas 80 órbitas del sol aquí y luego vida eterna en el cielo y cuando el Señor regrese en la nueva tierra, en la nueva creación. Entonces, hermanos, en este primer día del año, nosotros debemos contar nuestros días. ¿Cuántos años me ha dado el Señor? Pues me gusta como en español decimos, tengo 35 años. El Señor me ha dado, entonces yo tengo 35 años. Ustedes pueden decir, el Señor me ha dado 50 o 60 o 70 o 80 años. Yo los tengo, son míos. El Señor me los ha dado. ¿Qué van a hacer con esos años? ¿Qué van a hacer? El Señor les ha dado esos años. ¿Qué van a hacer? En los años que permanecen, ¿qué van a hacer? El Señor nos ha dado 70 o 80, quizás más. ¿Qué vas a hacer en estos últimos años? ¿Cómo vas a pasar estos años? ¿A qué te vas a dedicar en estos últimos años? ¿El placer y entretenerme? ¿El pecado y el egoísmo? ¿O voy a buscar la gloria de Dios y pedir misericordia en el nombre del Señor Jesucristo y luego servirle hasta que Él me llame? El nuevo año es un día de nuevos principios, es un día de dedicarse, es un día de esperanza y expectativas. Y también es un día en que debemos recordar el año pasado, contar nuestros días, contar los días pasados, contar los días en el futuro, no como somos profetas, pero según el desarrollo general, la providencia general de Dios, contar mis días que me quedan. Y saben que el primer día del año es un día importante en la historia del mundo y en la historia de la redención. Por ejemplo, Noé salió de la arca. Gracias. Noé salió de la arca el primer día del primer mes del año. Es decir, que entró en la nueva creación después del diluvio en el primer día del año. Génesis 8:13. Israel, salió de Egipto en el primer mes del año, después de la Pascua. En el primer mes del año. Y el Señor les dijo, este mes será para ustedes el primer mes del año. El tabernáculo en el desierto fue construido el primer día del primer mes del año. Israel cruzó el río Jordán en el día el décimo día del primer mes. El templo fue consagrado cuando fue restaurado durante el reinado de Ezequías, el primer día del primer mes del año. Esdras salió de Babilonia para ir a Jerusalén para reconstruir el primer día del primer mes del año. Entonces vemos en las Escrituras que el primer día del primer mes del año se relaciona o se conecta con nueva creación, el fin de esclavitud, construir el templo de Dios, entrar en la tierra prometida, consagrar el templo de Dios y el fin del exilio. Este día Dios ha designado, Dios lo ha diseñado para recordarnos de las promesas
que Él nos ha dado, que nuestra esclavitud terminará, que nuestro exilio terminará, que nuestros años en el desierto terminarán, que todo esto, que vamos a entrar en algo más grande, que nosotros tenemos una herencia mayor que esta tierra. Es un día en que debemos recordar la medida de nuestras vidas y el poder y la perfección de Dios contra los impíos, su justicia, su venganza, su ira, su furor. Es un día para recordar la medida de la vida de Dios, su santidad también, que son infinitas, y la medida de nuestra vida y nuestra santidad. Es un día en que debemos recordar también la medida de la misericordia de Dios en Cristo Jesús y la medida de nuestra esperanza en Él. Es un día en que debemos dedicarnos a servir a Dios y pedir que Dios confirme la obra de nuestras manos. Es un día en que debemos poner la mirada en el fin del sufrimiento y el fin de la aflicción y el fin de nuestro exilio y el fin de nuestros días y años en el desierto. El fin de lo que dice Moisés es molestia y trabajo. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Nosotros debemos mirar hacia el futuro y ver gozo eterno y satisfacción eterna en Dios, con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Debemos contar nuestros días de mortalidad y miseria y confiar en el Señor Jesucristo para recibir en Él y por medio de Él días sin fin y gozo sin fin y vida sin fin y libertad sin fin. El fin de todo el mal y el bien sin fin. Hermanos, enséñanos, oh Dios, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Oremos.